a un nuevo episodio del videopodcast del Instituto de Investigaciones de la Universidad del Valle de Guatemala. El día de hoy conoceremos sobre el Heloderma charlotte-bogerti, una especie conocida como lagarto escorpión que es de las más raras y amenazadas de Guatemala, que habita únicamente en el Valle de Motagua de Guatemala. El día de hoy conversaremos sobre los avances científicos que permitieron el primer nacimiento exitoso del Heloderma en Guatemala para fortalecer su conservación, generar nuevos conocimientos sobre su biología y potencial médico de su veneno. El día de hoy nos está acompañando el Dr. Daniel Areno Sánchez, investigador del Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad, y el máster Miguel Morales, docente del Departamento de Biología. Yo soy Débora Estrada, moderadora de este espacio. Bienvenidos. ¿Qué tal, Gusto? Muchas gracias. Bueno, quisiera empezar platicando con Daniel, ya que muchas personas no conocen sobre este reptil, así que nos podría platicar un poco sobre qué características biológicas lo hacen tan especial y tan único en Guatemala. Bueno, primero muchas gracias por el espacio. Pues el Heloderma charlotte-bogerti le llaman lagarto escorpión y es una especie endémica al Valle del Motagua. ¿Qué quiere decir endémica? Quiere decir que es una especie que solo habita en el Valle del Motagua y en ningún otro lugar del mundo. Es una especie que pertenece a un grupo de reptiles que llamamos un clado que se llama Monstersauria, que podríamos decir prácticamente que es un grupo de reptiles muy antiguos, ¿verdad? Son reptiles con características muy basales en su evolución, características muy antiguas y que tienen una característica especial, y es que es uno de los pocos grupos de reptiles que tienen un aparato de inoculación de veneno especializado y producen toxinas bastante derivadas en pues, la producción de veneno. Es una especie que pues, está amenazada principalmente por tráfico ilegal, matanza porque la gente le tiene miedo por el hecho de que creen que es mortal, y también pues, por pérdida de hábitat. Y pues con esta especie pues se comenzó a trabajar hace 25 años, cuando se creía prácticamente extinta en su momento, que esa fue pues justamente mi trabajo de tesis de licenciatura. No se había trabajado nunca antes con la especie, y 25 años después pues la especie pues ya está en un franco proceso de recuperación después de un montón de investigación aplicada que hemos hecho para la conservación de la especie. Gracias, Daniel. Como usted menciona, este es un animal que tiene pues un veneno pues bastante potente y único, entonces tal vez platicando un poco más de eso, Miguel, ¿nos podrías hablar un poco sobre cuál es el potencial biomédico que le podemos sacar a este veneno? Muchas gracias por la invitación. El veneno, como cualquier otra especie, es un cóctel de muchas proteínas y muchas otras moléculas bioactivas, y esto pues permite explorar aplicaciones biomédicas que en un principio no se creían posibles. La caracterización del veneno de otros helodermas ha permitido identificar compuestos como el hexandin 4, la calicreína, elodermina, que todos tienen pues alguna potencial aplicación biomédica por el blanco molecular que tienen en el cuerpo humano. El ejemplo del hexandin 4 es pues el más famoso porque actúa como una de las hormonas que tenemos nosotros, que es la GLP-1, y ahora está muy de moda ese tipo de fármacos, sobre todo para tratar diabetes y para bajar de peso, porque regula el apetito y otras serie de funciones a nivel metabólico. Y así podemos evaluar muchas de estos compuestos que tienen acción sobre músculos, sobre tejido nervioso, sobre canales específicos que ayudan a la vasodilatación, por ejemplo. Entonces, básicamente es una fábrica de potenciales fármacos que tenemos en Guatemala, y como tú dijiste, es único del Valle del Motagua. Entonces, vale mucho la pena explorar ese potencial biotecnológico. Gracias, Miguel. Uno de los hitos más grandes fue poder secuenciar el genoma completo del Heloderma. Y Daniel, tal vez nos puede contar un poco de qué significa esta nueva información para la conservación del Heloderma. Excelente pregunta. De hecho, eso es un hito para Guatemala. Fue la primera vez que se logró secuenciar el genoma completo de una especie endémica de Guatemala. Ni el quetzal, ni el pavo de cacho, ni ninguna otra especie tiene su genoma completo nativo, digamos, secuenciado. Bueno, el quetzal no es endémico a Guatemala, está en toda Centroamérica. Pero en este caso, una especie como el Heloderma, pues que es orgullo de los guatemaltecos, se logró trabajar principalmente en conjunto con el Zoológico de Atlanta, el Georgia Tech Institute de Atlanta, Georgia también, nosotros como Universidad del Valle, y la Reserva Natural Heloderma, que es una reserva natural privada ubicada en Cabañas, Zacapa, en tomar muestras de distintos ejemplares y poder hacer la secuenciación y sacar el genoma completo de esta especie. El tener el genoma completo nos permite pues tener prácticamente un mapa que nos indica, por ejemplo, todas las características fisiológicas de la especie y su potencial de adaptación, por ejemplo, ante cambio climático. También un mapa para saber cuáles podrían ser, digamos, su potencial de adaptación al futuro
futuro también de esa especie y sobre todo, con lo que mencionaba Miguel, también tener un mapa de los genes que codifican para proteínas que podrían tener un potencial uso farmacológico en el futuro. Entonces, digamos, es una hoja de ruta para poder investigar y ahondar más en estos temas. Ok, yo creo que el eloderma dentro del departamento de biología es como muy de nicho, todos lo conocemos. Entonces, pues a pesar de todo y el cariño que le tenemos, sabemos que está muy amenazado, como mencionó Daniel, por cacería, por tráfico. Entonces, tal vez Miguel me puede dar la perspectiva del laboratorio y Daniel un poco más de campo. ¿Cuál es el punto de conservación más importante a ponerle esfuerzo para poder prolongar lo más posible la existencia del eloderma? Ok, voy a empezar con la parte pues, más molecular. Como dice Daniel, tener el genoma completo pues ya nos da una ruta para poder comparar, seguir tomando muestras y ver diversidad genética, ver pues, la salud de la población a nivel molecular, que eso es bien importante para pues, el monitoreo y la conservación. También están los programas de conservación como los que menciona Daniel, tanto in situ en el bosque seco como ex situ en programas de reproducción en cautiverio. Entonces, yo creo que esos esfuerzos donde unimos la parte de campo, la parte de laboratorio, la información que tenemos, son vitales para poder trazar esta estrategia y esta ruta de conservación. Hace ya algunos años empezamos con Daniel ese tipo de estudios, creando información base, y creo que, pues, como dijo Daniel, se ha visto el efecto de esa recuperación de todos estos esfuerzos. Gracias. Perfecto, y tal vez ahí complementando un poquito a lo que mencionó Miguel, pues justamente de las, como de las importancias de conservación de la especie y las líneas de trabajo que se tienen, principalmente es toda la información científica que hemos levantado ha sido ciencia aplicada y sobre todo ha sido ciencia publicada. Toda la información, si no se publica, no sirve. Entonces nosotros trabajamos, digamos, en conjunto en generar esa información científica a través de investigaciones propiamente profesionales, ayudas con tesistas, practicantes, cursos, y toda esa información luego va alimentando artículos, notas científicas. Y eso ha permitido, por ejemplo, que esto tuviera éxito el año pasado con el primer eclosión de Eloderma cheleboerti en cautiverio en el Zoológico Nacional Aurora, una colaboración que hemos tenido con el doctor Robla Griffin en el Zoológico Nacional Aurora, la Reserva Natural Eloderma con Johanna Hill, y también pues el Consejo Nacional de Áreas Protegidas que ha apoyado en este tema y el Zoológico de Atlanta. ¿Por qué la información de campo sirvió para eso? Porque uno de los grandes problemas en la reproducción en cautiverio era que los ejemplares se apareaban, pero no podía, digamos, como eclosionar los huevos. O sea, siempre pasaba algo en el periodo de incubación que hacía que se pudrieran, se murieran, etc. Entonces, la investigación de campo permitió tomar datos de temperatura, humedad y otros datos que se aplicaron a los programas de reproducción en cautiverio y eso permitió tener éxito en la eclosión. Además de saber, por ejemplo, cuándo es que se tienen que juntar para aparearse, cuál es el tipo de dieta que tienen que tener en cautiverio, etc. Y el tema de cautiverio es una parte de todos los programas de conservación. El tema de cautiverio ayuda a tener una población que puede luego generar individuos que luego de un proceso científico, técnico de varios tiempo, no pueden liberarse de una vez, sino tiene que hacer un proceso técnico en el cual pueden liberarse luego otras zonas donde la población está disminuida o donde existía ya no existe, entonces se llama una reintroducción. Y lo otro es también la protección del hábitat natural a través de reservas naturales privadas como Reserva Eloderma, a través de programas de incentivos forestales con INAF, que ha sido un agente muy importante en otorgar incentivos para conservar el bosque seco, que es uno de los ecosistemas más amenazados de Guatemala. Gracias. Bueno, recientemente Daniel participó como coautor de un estudio que analizó las diferencias entre machos y hembras del eloderma. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos que encontraron y por qué es importante conocer esto? Eso es, bueno, si justamente ese estudio es como, el problema de trabajar con el elodermatio es que es digamos, es un reptil que si uno lo ve por fuera es bien difícil saber cuál es macho y hembra. Y entonces eso obviamente para un programa de reproducción en cautiverio y también para temas de ecología poblacional es muy importante saberlo. Se puede hacer algunas técnicas que son algo invasivas y caras, entonces lo que se buscaba era ver si había alguna manera morfométrica de poder identificar machos y hembras. Y se encontró pues unas diferencias principalmente en el tamaño y forma de la lengua entre machos y hembras. Los machos tienen una lengua diferente a las hembras y tiene que ver con la percepción de feromonas y otras sustancias químicas en el aire y una tendencia a una diferenciación en un patrón de escamas a nivel de la cloaca. La importancia de eso que es que en campo y en zoológicos y en otros temas en el sur global, donde no tenemos tantos recursos para tener pues, tecnología altamente cara para poder identificar los sexos, pues permite una identificación más rápida y por lo tanto optimizar los programas de reproducción.
Si no, hay que recurrir a otras que ya existen, que es como ultrasonido, etcétera, que se pueden hacer, pero son más costosas y requieren más expertise y como que no es escalable a gran escala para un programa ya específico de conservación. Gracias, qué interesante ver eso de como diferencias morfométricas. Miguel, tal vez tú nos podrías platicar un poco, que tenemos varias tesis en biología, de genética, ecología y todo, pero pues también, me imagino que por el selectivo y porque te han preguntado, tenemos tesis del veneno del hiloderma. Entonces, ¿cuáles son los principales resultados de estas investigaciones de mis compañeros o cuál crees que podría ser unas nuevas líneas, digamos? Perfecto. Como tú dices, nosotros pues tenemos un curso selectivo donde enseñamos técnicas tanto de campo como de laboratorio para trabajo con especies que producen veneno y toxinas. Y creo que ese fue un eh, driver importante para despertar el interés de muchos estudiantes en el estudio científico de los venenos en general. Y con el Oderma se ha logrado, desde ya hace 10 años más o menos, que estamos trabajando con Daniel, caracterizar las proteínas grandes, o bueno, las proteínas más abundantes es el término correcto, que están presentes en el veneno y se han logrado separar esas proteínas por peso molecular. Posteriormente, pues ya se logró caracterizar algunas de esas proteínas por técnicas que son un poco más caras, pero que dan mejor resolución, gracias a cooperación con ex estudiantes y con otras universidades. Entonces, esos son resultados que han surgido en estos años del análisis del veneno y el punto a seguir, como tú dices, es lograr terminar esa caracterización profunda de las proteínas individuales, separarlas y empezar a hacer bioensayos ya con no el veneno complejo, digamos, con todo el contenido, sino con las proteínas separadas o los compuestos separados. Y han surgido otras ideas que tenemos, pues, la esperanza de seguir estudiando. El veneno tiene un olor muy característico y, pues, con Daniel hemos planteado una ruta para tratar de caracterizar eso. Pero dependemos, pues, de equipo más sofisticado para hacer ese tipo de análisis, que es un ejemplo. Entonces, ideas hay bastantes abiertas y yo creo que es tener el interés de algún estudiante y nosotros pues siempre estamos abiertos a ir orientando en la medida de lo posible ese tipo de estudios. Gracias, la verdad es que sí, son tesis bastante chileras y en el selectivo de Toxis fue muy bonito ver todo eso. Y Daniel nos podría platicar un poco que, pues usted como mencionó, lleva casi 25 años trabajando en la conservación del Heloderma y pues recientemente se logra el primer nacimiento ex situ del Heloderma aquí en Guate. Entonces, ¿cómo ha sido, qué significa este nuevo avance, digamos, para la conservación y cómo ha sido complementado con todos estos años de investigación y pues qué aprendizaje le deja a usted? Pues primero creo que todo este esfuerzo, digamos, empieza como un esfuerzo personal, como una idea personal hace 25 años y luego se convirtió en un esfuerzo prácticamente nacional. Entonces, digamos, creo que ahí la clave está en luchar los sueños, en luchar por lo que uno busca, en perseverar, porque fue difícil y ha sido difícil mantener este tipo de investigaciones, este tipo de conservación. Está el poder trabajar, digamos, estrechamente de la mano con el Consejo Nacional de las Protegidas, con instituciones como el Zoológico La Aurora, como la Reserva Natural Privada de Heloderma, como el Zoológico Atlanta en el extranjero, otras universidades extranjeras que han apoyado, la Universidad Sureste de Noruega, con muchos temas de ecología que hemos hecho en bosque seco y de la Heloderma. Entonces, como que es un esfuerzo multipersonal y multiinstitucional para salvar una especie que es única y que estaba condenada a la extinción si no se hubiera hecho nada hace 25 años. El primer nacimiento en cautiverio fue el año pasado, justamente en la colaboración con el Zoológico Nacional La Aurora. Luego, pues todos los temas de investigación que hemos hecho en campo, la secuenciación del genoma, el tema de la toxinología, el estimado poblacional, datos muy, muy interesantes de cómo esta especie puede servir de modelo para estudiar cómo otras especies pueden reaccionar ante cambio climático. Entonces, eso lo hemos utilizado mucho en el centro. Y tal vez, sobre todo, a nivel interno también de la universidad, que ha sido un ejemplo, siento yo, el proyecto de cómo desde el Instituto de Investigaciones, a través de Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad, se puede trabajar de la mano estrechamente con la facultad a través del Departamento de Biología y poder involucrar estudiantes, practicantes y todo en generación de conocimiento científico. Entonces creo que eso ha sido una colaboración muy, muy, muy bonita y pues aprovecho el espacio para agradecerle a Miguel por toda su amistad y apoyo en todos estos años porque hemos hecho un trabajo conjunto muy bonito. Entonces eso pues es lo que muestra o la lección que me deja todo este proyecto y todo lo que se ha logrado con el Heloderma es de que si todos nos unimos y trabajamos en conjunto,
podemos lograr éxito, ¿verdad? Claro. Bueno, pues yo lo miro un montón a los dos. Miguel por la parte del laboratorio que me has enseñado un montón y Daniel por todo lo de la conservación y todo lo que me ha enseñado en campo. Y pues qué emoción hablar de esto. Creo que se divulgue la información del Eloderma. Y bueno, Miguel, para finalizar, ¿nos podrías contar o quisieras lanzar una invitación a los estudiantes para que se puedan involucrar en esto? Sí, ¿Crees que claro. solo los biólogos podamos involucrarnos en esto? No. De hecho, con Daniel siempre hemos sido muy abiertos a recibir alumnos de toda la facultad que están interesados. Hemos tenido alumnos de bioquímica, de biotecnología, de biología, por supuesto. Y yo creo que pues, lo que buscamos es esa pasión, ese interés por dedicarse a la ciencia aplicada, por divulgar la información, que es bien importante y es la base por la que hacemos ciencia, porque con más educación, con más divulgación, pues podemos llegar a estas consecuencias positivas para una especie. Entonces, pues yo los invito a todos a que si están interesados o tienen esa pasión por las aplicaciones o potencial de aplicación biotecnológica de los venenos, pues nos busquen y platicando, nosotros estamos siempre abiertos a ir orientando a los alumnos y si se da la oportunidad, pues en el curso selectivo con mucho gusto. ¿Y usted, Daniel, algún mensaje quisiera dar a las personas que nos están viendo? Siempre se lo digo también a todos los estudiantes bueno, para quienes están interesados en ciencia, mantengan la curiosidad que tenían cuando eran niños. El primer científico siempre fue un niño porque se preguntaba todo por qué. Y todas las grandes investigaciones en ciencia pues inician con un por qué pasa esto o algo. Entonces mantengan esa curiosidad, busquen respuestas. Tenemos las capacidades en Guatemala para generar proyectos de referencia a nivel mundial. Y tenemos no solo capacidades humanas y técnicas, sino también creo que una de las fortalezas en Guatemala para poder trabajar ciencia es que estamos acostumbrados a luchar, digamos, contra distintas adversidades. Entonces eso nos hace muy resilientes en temas científicos. Lo he visto, digamos, comparando con otros sistemas educativos. Entonces yo creo que tenemos mucha oportunidad y opción de poder investigar cosas en Guatemala porque la gran mayoría no se conoce. Entonces, por ejemplo, imagínense, solo hay una especie endémica de la cual tenemos el genoma secuenciado completo. ¿Cuántas no tenemos endémicas que podemos hacer lo mismo? O sea, hay un montón de investigación per se que podemos sacar y sobre todo que esa investigación vaya aplicada a temas, ya sea, por ejemplo, si son con animales o plantas, conservación, políticas de conservación o algo que ayude a mantener esa riqueza y patrimonio natural de Guatemala. Bueno, muchísimas gracias Daniel y Miguel. La verdad es que para mí fue un honor tenerlos acá y de veras espero que pronto estemos nuevamente compartiendo nuevos descubrimientos y nuevos hallazgos para la conservación. Y bueno, también agradecemos a nuestra audiencia por habernos acompañado en este episodio. Los invitamos a seguir las redes sociales del Instituto de Investigaciones. Gracias.